Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, y voy a leer el versículo 1 al versículo 11. Dice Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a pensar en este texto que nos llama a tener un mismo sentir. Y antes de darnos la orden de tener un mismo sentir, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos da 4 razones por las cuales nosotros debemos tener un mismo sentir. La primera razón es, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Y esa palabra consolación que aparece acá es la misma idea de alguien que se acerca para ayudarte, para animarte, para levantarte. Si Cristo se ha acercado a usted para ayudarle, para levantarle, entonces usted debe tener un mismo sentir. Esa es la primera razón. La segunda razón dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Y esa palabra sí tiene que ver con consolarnos en nuestras dificultades, como si alguien se acercase y nos susurrase en el oído y nos consolase, nos dijese palabras que traen consolación. Si Cristo te ha consolado de esta manera alguna vez, si has experimentado el consuelo de Dios en tus días difíciles, en tus días oscuros, esa es la segunda razón por la cual debemos tener un mismo sentir. La tercera razón aparece ahí también en el versículo 1. Si alguna comunión del Espíritu, si el Espíritu Santo ha venido a morar a tu vida y has participado del Espíritu Santo, entonces también Dios demanda que usted tenga un mismo sentir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos une, hermanos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos une con el Señor. Nos une unos con otros. Y si nosotros hemos participado del Espíritu Santo, entonces debemos buscar la unidad. Esta es la tercera razón por la cual nosotros debemos estar unidos siempre, porque Dios nos ha dado su Espíritu. Entonces, ténganlo en la mente. Si Dios te ha animado, si te ha levantado cuando estás desanimado, si Cristo te ha consolado con su amor en los tiempos difíciles, si Él te ha dado de su Espíritu, entonces Dios demanda también que tengas un mismo sentir con tus hermanos, que seamos uno. Y la cuarta razón, dice ahí en el versículo 1 siempre, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Por la construcción gramatical en griego, esto es la misma razón, afecto entrañable y misericordia. Y esta misericordia tiene que ver con simpatía. Ahora pensemos en esta parte de afecto entrañable. No es solo afecto. Afecto entrañable viene de entrañas. La idea es que es algo que se siente de adentro, que duele. No es solo que te ama, pero que duele. No sé si ustedes han sentido dolor por alguien que lo ama tanto que le duele. Esa es la idea.
si has sentido así el amor de Dios para tu vida, ese afecto entrañable de Dios, esa misericordia, entonces, como respuesta a esto, nosotros debemos tener un mismo sentir. Si usted no ha experimentado ánimo de parte de Cristo, consuelo de parte de Cristo, si usted no ha experimentado la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia de parte de Dios, entonces usted no tiene por qué tener un mismo sentir. Pero si estas son realidades en su vida, si esto es algo que Dios ha hecho en usted, entonces es su deber tener un mismo sentir con sus hermanos, buscar la unidad con sus hermanos. Si ha recibido todo esto del Señor, mira, es ser malagradecido si yo no busco la unidad con mis hermanos. Después de haber recibido tanta gracia, tanta misericordia de parte de Dios, es mal agradecimiento no tener un mismo sentir. Dios nos ha dado todo esto. Y lo que espera de nosotros como respuesta es que nosotros tengamos un mismo sentir. Y eso es lo que va a pedirnos en el versículo 2. Dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo, cuando escribe esa carta, está preso, pero él no está preocupado por sus cadenas, él no está preocupado por las tribulaciones que él está pasando por causa del Evangelio. Él está preocupado por la iglesia en Filipos. Y está preocupado por la iglesia en Filipos no porque la iglesia no esté haciendo el ministerio. Si uno estudia la carta de Filipenses, realmente esta es una muy buena iglesia, muy buena. Pero tenía un problema. En el capítulo 4, en el versículo 2, la carta de Filipenses 4:2, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un problema en la iglesia, y es que habían dos mujeres que eran líderes de la iglesia, que participaban en la iglesia, que estaban peleando. Y eso le quitaba a Pablo el gozo. Y por eso les escribe, yo quiero que tengan como iglesia un mismo sentir, porque si hay algo que a Pablo le quitaba el gozo, no eran sus cadenas, pero era ver que los hermanos no estaban unidos, que había pleito en la iglesia. Es interesante que cuando Jesús oró por los creyentes antes de morir en Juan 17, ¿sabes? Jesús oró por nosotros. Y cuando Jesús oró no dijo, Padre, dale riqueza, que tengan dinero a todos los que creen en mí. No pidió eso. Tampoco pidió, Señor, que no se enfermen. No pidió eso. Jesús antes de morir solo pidió una cosa. ¿Y sabes qué pidió? Que fuesen uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Esta fue la petición de Jesús, que su iglesia fuese uno. Que no estuviésemos peleando unos con nosotros. Que tuviésemos un mismo sentir. Esta palabra sentir es un poco complicada para traducir, porque por un lado significa tener un mismo pensamiento, pero por otro lado también significa tener un mismo sentimiento. Y en algunas versiones vamos a encontrar que dicen tengan una misma mente, y otras versiones van a decir tengan un mismo sentir, como Reina Valera. Ambas describen esta palabra. Y creo que Dios no solo quiere que estemos de acuerdo en la parte doctrinal, en nuestra mente, que estemos unidos de pronto en la doctrina. Dios también quiere que estemos unidos en amor. En amor son ambas cosas, en la mente y en el corazón. Esta es la respuesta que Dios espera de nosotros ante tanto amor que Él ha mostrado para mí. Es interesante que cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos,
Él no dijo, ok, yo les lavé los pies, ahora lávenmelos a mí. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Recuerdas qué fue lo que dijo? Lo que dijo, lávense los pies, ¿qué? Unos a otros. ¿Cómo nosotros agradecemos el amor del Señor? Amando a los hermanos, amándonos unos a otros. Esta es la respuesta que Dios espera de nosotros ante su amor y ante su misericordia. Que yo ame a mi hermano, que yo busque tener un solo sentir como iglesia. De pronto, en el mismo texto describe que es tener un mismo sentir. Dice versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, y luego desarrolla esto. ¿Qué significa sentir lo mismo? Dice, teniendo el mismo ¿qué? Amor. No es solo la misma doctrina, es el mismo amor. Y luego dice, unánimes. Y vuelve a repetir, sintiendo una misma cosa, unidos. Esto es lo que Dios quiere para su iglesia. Ahora, yo quiero decirle que en el mundo hay alrededor de 8 billones de personas y no hay 2 que sean iguales. Aunque alguien le diga, conocí a alguien igualito a usted, no es cierto. No es cierto. Hay 8 billones de personas y no hay 2 que sean iguales. Todos somos diferentes, todos. Venimos de contextos diferentes, hemos tenido experiencias diferentes, somos diferentes todos. Entonces, si todos somos diferentes, ¿cómo podemos estar unidos? ¿Cómo podemos unirnos como iglesia si todos somos tan diferentes? El texto nos dice, ¿cómo podemos estar unidos en el versículo 3? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el Señor nos dice cómo podemos estar unidos. Saben, nuestros problemas, nuestras divisiones y nuestros pleitos usualmente no son problemas de doctrina, usualmente no. La razón por la cual los hermanos se pelean, aunque quieren vestirlo de una forma espiritual, la razón por la cual los hermanos discuten y pelean usualmente está aquí. La primera es porque tenemos un corazón contencioso. Esa palabra contienda es la misma palabra rivalidad, es la misma palabra competencia. Y eso, hermanos, está en el corazón de todos por causa del pecado. Todos estamos luchando con la parte de la rivalidad y con la parte de la vanagloria. Son 2 cosas que están ahí en el corazón y estos son los enemigos de la unidad. Yo necesito identificar mi espíritu de rivalidad, mi espíritu de competencia y renunciar a eso. Dice, nada hagáis por contienda, por competencia. Necesitamos entender algo, hermanos. Todos nosotros jugamos en el mismo equipo. Todos. Nosotros estamos aquí porque jugamos en el mismo equipo. Así que si el Señor está usando a alguien de una manera sobrenatural, especial, ¿qué debemos de sentir nosotros? Gozo, alegría. Orar por este hermano, Señor, síguelo usando. Sigue obrando a través de su vida. Qué bendición tenerlo. Si vemos un ministerio dentro de la iglesia crecer, ¿qué debemos de pensar? Debemos estar alegres de que el ministerio está creciendo. Ojalá todos los ministerios de la iglesia crezcan igual. Pero a veces nuestra actitud es, mira, este es mi ministerio y es más grande que el de ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos llegan a tu grupo casa? 15, al mío llegan 25. ¿Y ustedes qué comieron en su grupo casa? Pizza. Pues nosotros comimos, ¿verdad? Camarones, ¿verdad? Y es ese espíritu de contienda, de comparación, de rivalidad,
Hermanos, somos un mismo equipo. Estamos del mismo lado. Y si queremos estar unidos, entonces debemos de dejar la rivalidad. Dejar de compararnos. Empezar a ayudarnos, a amarnos, a orar unos por otros. A alegrarnos cuando el Señor usa a los demás. El segundo enemigo de la unidad está ahí también. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el segundo enemigo de la unidad cuando yo estoy sirviendo para que me vean, para que me aplaudan, para que digan que yo soy bueno. Cuando yo sirvo al Señor por vanagloria, para figurar, entonces yo estoy atentando con la unidad, ante la unidad de la iglesia. Eso es peligroso, hermanos. Mira, se imagina servir al Señor toda la vida y llegar ante el tribunal de Cristo y todas tus obras se hacen hojarasca y no hay nada. Es que usted ya recibió la gloria de los hombres, aquí no tiene nada. Porque sirvió aquí al Señor por vanagloria, para que lo vieran. ¿Y cuál es la recompensa de eso? Nada. Y llega al cielo y no hay nada para usted. No hay recompensa. Porque no hizo las cosas para la gloria de Dios. Entonces, si queremos ser unidos, debemos de dejar la rivalidad, debemos de dejar la vanagloria y debemos de tomar una actitud que aparece aquí. En el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad. Y nosotros hemos oído mucho esa palabra. Humildad, por alguna razón pensamos que ser humilde es andar con la cabeza agachada, ¿verdad? Y los brazos caídos, y qué humilde es, ¿verdad? Porque nunca dice una palabra, solo pasa viendo hacia el piso. Qué humilde es, hermano. No entendemos qué es la humildad. Yo quiero que te preguntes esta tarde, ¿qué es la humildad? Piensa, ¿qué es la humildad? ¿Qué es ser alguien humilde? El pasaje nos va a decir aquí qué es ser alguien humilde. Mira lo que es ser alguien humilde. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Escucha esto, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué es humildad? Significa estimar a los demás como superiores a uno mismo. Ahora, vamos a traducirlo esto en una palabra sencilla. ¿Quién sirve a quién? ¿El mayor sirve al menor o el menor sirve al mayor? Cuando yo estimo a alguien superior a mí, significa que yo soy, ¿qué? Su siervo. Eso es lo que está diciendo. Yo veo a los demás y pienso, voy a servirlo, porque yo lo estimo como superior a mí, así que yo soy su siervo. Esto es ser humilde. Cuando yo tengo una actitud de servir a los demás, yo soy humilde. Usted puede vivir viendo hacia el piso, con las manos caídas y no servir a nadie. Eso no es ser humilde. Ser humilde es estimar a los demás como superiores de tal manera que yo quiero servirles. Eso es ser humilde. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que podamos servirnos unos a otros. Mire a su alrededor. Dios quiere que usted sirva a sus hermanos. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Una actitud de servirnos unos a otros. El versículo 4 a veces es mal interpretado porque dice, mira, el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces dice, como dice también, entonces algunos dicen, bueno, voy a servir 50 y 50. 50 a los demás, 50 a mí, ¿verdad? Porque dice también, entonces vamos a ir 50 y 50. Pero cuando uno lee el contexto, no tiene sentido eso. Realmente no se trata de servir 50 a los demás y 50 a nosotros.
en versículo 5 al versículo 8 nos va a decir cómo es que funciona. No es 50 y 50, no es que yo me sirvo y sirvo a los demás. Mira cómo funciona. Versículos 5 al 8, el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo es esto de estimar a los demás como superiores a mí? ¿Cómo es esto de servir a los demás? Bueno, tenemos el ejemplo de Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aún en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la actitud que hubo en Jesús. Queremos ser unidos nosotros, tenemos que tomar la actitud de Jesús. Una actitud de morir a nosotros, de despojarnos de nosotros, de vaciarnos nosotros y servir a los demás y buscar la salvación de los demás. Eso es lo que Jesús hizo. Y cuando hay ese sentir en nosotros, esta iglesia nadie la va a poder dividir, hermanos, nadie. Porque tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Un sentir de humildad, de obediencia, de servicio, de amor a los demás. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo vergonzoso en el tiempo de Cristo era morir en una cruz, porque quien moría en la cruz eran los ladrones, los homicidas. Pero hasta este punto Él obedeció hasta morir en la cruz. Este es el sentir que Dios quiere que usted tenga, que yo tenga. Un sentir de obediencia, de humildad, de servicio. Eso es lo que el Señor espera. Ahora, lo bonito de ese pasaje es que no termina en la cruz. No termina ahí. Ante la humildad, ante la obediencia de Jesús, ante el servicio de Jesús, el Padre responde. Versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes qué hizo el Padre al ver la humillación del Hijo, al ver su obediencia, al ver su servicio? Dios dice que lo exaltó a lo más alto. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y que todos confiesen que Jesús es el Señor. Dios exaltó a su Hijo a lo sumo y le dio el nombre, sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Jesús. Eso es lo que hizo el Padre al ver la humillación de su Hijo. Y yo quiero decirte algo en esta tarde, y guárdalo en tu corazón, guárdalo, mira. Si tienes un corazón humilde, si tienes un corazón obediente, si tienes un corazón deseoso de servir a los demás, Dios va a responder ante tu humildad. Porque la Biblia dice que Él exalta al humilde. Porque Dios no va a dejar sin recompensa a todo aquel que con humildad le sirve. Así como Dios ha exaltado a su Hijo, Dios también va a recompensar a todo siervo que con un corazón como el de Cristo se humilla y decide servir a los demás. Para terminar, tengo algunas conclusiones acá. Mira, la unidad no es una opción en la vida del creyente. No.
No pienses que puedes estar aquí en la iglesia peleando con tus hermanos. No. No pienses que puedes estar aquí bien con Dios y mal con los hermanos. Eso es mentira. La unidad no es una opción en la vida del creyente. La unidad es vivir conforme al Evangelio. La obra de Cristo me lleva a vivir en unidad con mis hermanos. Si yo realmente he entendido lo que Dios ha hecho por mí, entonces yo debo de vivir en unidad con mis hermanos. La iglesia no puede vivir de una manera diferente. No. Dios nos unió en Cristo. Debemos de vivir unidos. El crecimiento de la iglesia no puede venir a través de pleitos y divisiones. El crecimiento de la iglesia viene de tener un mismo sentir y con mucha pena. Yo tengo que admitir que la iglesia evangélica en Honduras muchas veces ha crecido por pleitos. Y entonces hay un grupo de hermanos que se enojan y se van y empiezan una iglesia en el garaje y luego se vuelven a pelear y empiezan otra por otro lado por pleitos. Hermanos, eso no es correcto. Hermanos, si hay problemas, hay que solucionarlos. Hay que orar, hay que ayunar, hay que pedirle al Señor. Pero crecer por divisiones, eso no es bíblico, eso no es correcto. La iglesia debe estar unida y tener una visión misionera de plantar iglesias. Pero no puede crecer por divisiones y por pleitos. La rivalidad y la vanagloria están en contra del ejemplo de Cristo. Eso viene del diablo, hermanos. Créalo, esto viene del diablo en el Edén. Recuerden, en el Edén, ¿qué fue lo que el diablo le dijo a Eva? Le dijo, serás como Dios. Y Eva dijo, qué maravilloso, ¿verdad? Y eso es ahí en nuestro corazón, eso viene del diablo mismo. Cuando yo quiero estar compitiendo y peleando con mis hermanos, cuando yo estoy buscando la vanagloria, esto viene del diablo mismo, hermanos. Eso no viene de Dios. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Él se humilló para salvarnos. Y esa es la actitud que los cristianos debemos tener. Dios recompensa la humildad y el servicio. Él humilla al soberbio y da gracia al humilde. La recompensa del Señor espera a todo aquel que le sirve con un espíritu humilde. Así que no sé si en esta tarde en tu corazón han habido rivalidades, ¿ha habido orgullo? De pronto sí, porque está en el corazón de todos nosotros. Yo quiero animarte ahora, poder orar, poderle pedir al Señor que nos perdone, que nos dé ese corazón humilde, para que en amor podamos estar unidos hasta su venida.